Viendo en pantalla. Profe, dice alcaloides, hoja coca y da un porcentaje. Ok, entonces, si ustedes recuerdan, la vez pasada estuvimos hablando de los métodos de extracción de los alcaloides. Y al final hablamos de estos productos tan controvertidos, los cuales en la calle tienen varios nombres. Dijimos que era el crack, que era el bazuco y que era el clorhidrato de cocaína. Por favor, me confirman si ahí nos quedamos. Sí, profe, ahí. Ok, entonces vamos a continuar con el tema que sigue. Relacionado con lo mismo, esto ya lo vimos, entonces no lo volveremos a tocar. De hecho, esta diapositiva no la tienen ustedes en sus diapositivas, sino que es un mero ejemplo para que ustedes aprendan a distinguir cuándo es la base, cuándo es la sal, cuál es la diferencia entre bazuco y crack o clorhidrato, ya que tienen puntos de fusión diferentes y se consumen de forma distinta. Obviamente los productos finalmente todos están sucios y pueden afectar mucho la salud del consumidor final. Bueno, de eso hablamos la vez pasada. Recordemos entonces qué es una base de Lewis. Una base de Lewis es una sustancia que tiene un par electrónico para compartir y puede aceptar protones, que es lo que nos dice aquí, que esta es una amina que tiene un par electrónico y que en presencia de un ácido puede formar una sal. Como pueden ver ustedes ahí, se puede formar una sal. Pero recuerden que los alcaloides no todos tienen el mismo tipo de aminas. Puede haber aminas primarias, secundarias, terciarias. Y dependiendo, incluso hay cuaternarias y hay N-óxidos. Y dependiendo del esqueleto carbonado, tendrá su par electrónico comprometido más o menos dependiendo de qué sustituyentes tiene, si tiene un anillo, si tiene dos, si la amina es primaria o terciaria. Aquí tenemos que tener en cuenta entonces que la basicidad varía en función de la constante de disociación básica, conocida como pKb, que es el que mide la fuerza básica. Entonces, mientras una amina tenga un más alto pKb, más débil será una amina más débil porque la relación es inversa. Entonces, como les decía, aquí les muestro varios alcaloides que son bases, son de diferentes tipos, son de diferentes aminas. ¿Por qué estamos hablando de la basicidad? Porque no podemos meter a todos los alcaloides en el mismo lado. Por ejemplo, la purina que ustedes ven acá, perdón, pero es que mi puntero está de un perezoso. Eso, la purina que ustedes ven aquí es una base muy débil porque tiene un pKb alrededor de entre 10 y 12. Eso quiere decir que cuando está en solución le da dificultad disociarse, pero sí se disocia. Y además porque sus nitrógenos están ahí incluidos con esos dobles enlaces que les hace mover la carga para sostener la aromaticidad. Otro ejemplo de molécula interesante son estos, la molécula que está al costado, que es la quinina, que es una quinoleína que tiene un pKb de 9.2. Se considera una base débil cuando el pKb está entre 7 y 10. O en el caso de la morfina, que tiene el famoso grupo morfinano, que tiene un pKb de 6.1, y se consideran que las bases que tengan un pKb entre 3 y 7 tienen una fuerza básica media a fuerte. Entonces, lo que les quiero decir es que no todas las aminas reaccionan de la misma manera. Por eso es importante, y como son bases en algún caso débiles o muy débiles, hay que darles tiempo a reaccionar. No es lo mismo cuando tú pones un ácido fuerte con una base fuerte que la reacción es inmediata. Entonces, por eso en el proceso de extracción es muy importante hacer una buena agitación, permitir un buen tiempo de contacto para poder que las aminas reaccionen. También tenemos aminas protonadas, como ven aquí en la protoberberina, que son bases cuaternarias, o aminas como la coniina, que ustedes ven aquí en la parte inferior, con nucleopiperidina, que tienen un pKb de 2.9, donde el pKb entre 3 y 7 se considera como una base fuerte.
Por tanto, también es importante tener en cuenta el concepto del pH. Si bien en el método general dijimos que había que bajar hasta un pH muy básico, depende de la mina y del esqueleto carbonal que tiene y cómo están sus nitrógenos, su pH óptimo de extracción. No va a ser el mismo pH óptimo de extracción el del grupo morfinano al del grupo purina. Por ejemplo, en el caso de la cafeína, ese pH óptimo de extracción está alrededor de 8. Y en el caso de la morfina, creo que está por allá alrededor de 9,5. Entonces, por eso es que el pH hay que cambiarlo de manera gradual. En el caso, por ejemplo, de los alcaloides del opio, los morfinanos, que en el caso del opio hay como 35 alcaloides, siendo el mayoritario la morfina, pues irán a precipitar, a formar las sales, dependiendo de cómo se vaya cambiando el pH de una manera, digamos que no brusca, sino de una manera controlada. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Bien, hay unas situaciones que alteran la basicidad del par electrónico del nitrógeno libre y eso hace que la basicidad desaparezca y se vuelvan neutros. Por lo tanto, cuando hay moléculas que presentan este tipo de situaciones, no se extraen como lo normal de los alcaloides, porque se pueden ir en la fase del desengrase. Es decir, se pueden extraer en medio neutro con solventes apolares. Cuando un alcaloide está en esta situación, cuando hay grupos de electrones atrayentes, como esto que ustedes ven aquí, enfrentando al nitrógeno. Eso disminuye la basicidad y eso ocurre en el carbonilo de amidas como la colchicina, que ustedes tienen en pantalla, en el carbonilo de amidas como pasa en la piperina, que esta que ven ustedes aquí en la parte inferior, o en el carbonilo que tienen enfrentado las oxoaporfinas a ese nitrógeno. Hay una aquí que no sé por qué no apareció, perdón ahí por la aparición de dos moléculas en un momento que no es la capsaicina. Miren que si ustedes la miran, la capsaicina pues es una amida con todas las de la ley. Y a esta le pasa lo mismo, si tú extraes el capsicum con hexano, por ejemplo, pues se te van a venir los carotenoides y ahí también se te va a venir la capsaicina. ¿En qué otra situación se pueden extraer los alcaloides en medio neutro con solvente apolar porque la basicidad ya no está presente? Cuando hay una cadena carbonada muy grande, como sucede aquí, hay una en las 7' bisdihidroaporfinas, donde si ustedes se fijan, la hidrocadena carbonada es muy grande comparada con dos nitrógenos que tiene la molécula y además pues que es un dímero. Entonces en este caso ese esqueleto carbonado hace que se vaya en el desengrase. O como puede pasar en los alcaloides de tipo esteroidal, como la solanidina que ven ustedes aquí, donde tenemos un esqueleto de la vía terpeno, un sistema hexacíclico que viene por allá como las saponinas de 30 átomos de carbono y donde solo hay un solo nitrógeno. Entonces en estos casos la estrategia de aislamiento cambia por la situación particular del nitrógeno dentro de la molécula. Bueno, aquí la animación apareció en el momento que no era mostrándole los nitrógenos y el compromiso que están en relación pues, con esos carbonilos adyacentes o con la cadena hidrocarbonada. Bien, teniendo en cuenta esos detalles especiales para la extracción, vamos a pasar al aislamiento. Cuando yo tengo unos alcaloides totales crudos, que es lo que obtengo por cualquiera de esos dos métodos, me debo enfrentar a la purificación del compuesto mayoritario o de los compuestos de interés. Generalmente, ¿cómo se hace ese proceso? Por cromatografía. Y aquí tenemos que tener en cuenta la variabilidad estructural del núcleo alcaloidal al que me estoy enfrentando. Ese aislamiento se puede hacer por cromatografía en capa fina o se puede hacer por cromatografía en capa fina de alto rendimiento, como es el HPLC, o se puede hacer por HPLC, donde necesito pequeñas cantidades de la muestra.
donde puedo hacer control de calidad en fitoterapéuticos que tengan sustancias de tipo alcaloidal. Muy fácilmente puedo hacer control de calidad contra una curva. Ustedes hicieron un intento de hacer como la cuantificación en una muestra vegetal cuando trabajaron con la bolina, pero si yo requiero grandes cantidades de la sustancia, pues entonces voy a recurrir a la cromatografía en columna. Aquí todo depende de la cantidad de muestra que tenga. ¿Cierto? Debo tener en cuenta en la cromatografía en capa fina la cantidad de muestra de la que dispongo. Si voy a hacer una caracterización de un desconocido, es decir, yo sé que hay alcaloides ahí, pero no sé qué núcleos son, o ya sé que hay alcaloides, pero quiero obtener en cantidad, entonces me enfrento a escoger cualquiera de estas técnicas de la cromatografía. Para la cromatografía, entonces, debo elegir una fase absorbente, y esa fase absorbente puede ser una fase normal o una fase reversa, o ahora hay fases modificadas, cargadas, porque si se fijaron en esta que estamos ahí, la isoquinoleína está cargada, entonces se pueden modificar las fases absorbentes para obtener un mejor rendimiento. Normalmente lo que ustedes utilizaron fue la sílica gel 60, que es lo clásico, con un indicador de fluorescencia 254 nanómetros, y deben escoger adicionalmente una fase móvil. ¿La fase móvil de qué depende? Pues del núcleo de alcaloide que tengo, o tirar una serie eluente de polaridad creciente para ver en dónde me separan bien. Cuando yo sé cuál es mi núcleo, pues digamos que puedo ir a buscar en la literatura y encontrar sistemas como esta, que es la berberina, que es una isoquinoleína, que puede utilizar ciclohexano, cloroformo, ácido acético glacial en una proporción de 45-45-10 como fase eluente, y funciona bien. Ahora, cuando yo no sé cómo funciona, entonces tengo que hacer una cromatografía que hacemos por allá en orgánica, que es muy sencilla. Cojo 13 solventes de diferente polaridad, siembro la muestra, los pongo a correr en una placa diferente cada uno, y así me doy cuenta en qué solvente es capaz de mover la mancha de alcaloides o de separarla, y luego empiezo a hacer mezclas entre los que mejores funcionan. Listo, ese es el camino más largo, más difícil. Pero si yo sé que tengo un núcleo X, pues puedo ir a buscar a la literatura y ver qué sistemas funcionan. De manera que cuando yo me enfrento a un núcleo ergonina, o a un núcleo isoquinoleína, o a un núcleo imidazol, pues voy a tener unas características de polaridad diferente, y en base a eso pues voy a tener que escoger mi fase móvil. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el revelador que voy a utilizar o el derivatizante. Ahora más adelante vamos a ver que hay alcaloides que simplemente con estar en medio ácido pues son fluorescentes, y hay otros que requieren los diferentes reactivos de derivatización. Por ejemplo, el más clásico es el Dragendorf, o se usa el derivatizante según el núcleo que tenga. Recuerden que en las clases pasadas habíamos dicho que dependiendo del núcleo hay ciertos reveladores. Digamos que uno de los universales es el Dragendorf, que tiene bismuto. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que para el caso de la TLC, según lo dice el plan Drox Analysis, es suficiente con un extracto de 10 microlitros para hacer la TLC, o sea, es una muy pequeña cantidad, obviamente después de haber utilizado cualquiera de los métodos de extracción adecuados. Y teniendo en cuenta esas restricciones de solubilidad que presenta cuando tiene condiciones especiales por el esqueleto carbonado o por tener un carbonilo enfrentado. Bien, les tengo unos ejemplos aquí de sistemas eluentes clásicos, como para la berberina, les contaba, el ciclohexano, cloroformo, ácido acético glacial. Y bueno, ¿y por qué ácido acético? Pues bueno, está cargada ya. Estas moléculas cargadas son solubles en solventes polares, y utilizamos el ácido acético ahí como para mejorar la resolución. Ejemplo, otro núcleo que podemos tener acá, como como las alcaloides pirrolicidínicos, tipo la asparteína que tenemos aquí, que generalmente son
son tóxicos. Este sistema tetracíclico que viene de la vía lisina, podemos utilizar sistemas como el cloroformo metanol, ácido acético glacial, en una proporción de 47.5, 47.5 y 10 de la mezcla total. O en el caso de los grupos indolterpénicos, como la vinblastina y la vincristina, recuerden que los indolterpénicos son esos que, este en particular que ustedes ven aquí, es un dímero de la vía terpeno que se cruza con la vía triptófano, donde tenemos estos medicamentos que son útiles para el tratamiento del cáncer. Para este tipo de alcaloides, podemos utilizar un sistema butanol, ácido acético glacial agua, 40-40-10. Y finalmente déjenme presentarles una mezcla muy famosa que es la famosa tolueno acetato de etilodietilamina 70-20-10 y que pues nos sirve para varios núcleos. Aquí les presento la colchicina, la morfina y la quinina, moléculas muy conocidas, un antigotoso como la colchicina, la morfina para el tratamiento del dolor y la quinina para el tratamiento de la malaria. Son aminas muy diferentes, núcleos muy diferentes que vienen de aminoácidos diferentes. Y estas se pueden lograr, digamos, hacer que se separen o que se muevan en un sistema universal como es el tolueno acetato etilodietilamina. De manera que ustedes se preguntarán, ¿y de dónde se sacan los profesores esas mezclas? Pues de lo que les contaba ahora, de hacer diferentes mezclas y ver dónde se separa mejor. Entonces, esta es como una universal. Normalmente en el plan Drugs Analysis presentan esta como una general para unos más básicos y para otros alcaloides menos básicos que tienen otros eluentes, pero es como de uso general porque pueden desplazar diferentes núcleos de alcaloides. Permítanme, se las presento. Esto es un cromatograma del plan Drugs Analysis, donde hay 21 muestras sembradas ahí, alcaloides de diferente polaridad. No los he puesto todos, solo veremos algunos. Por ejemplo, la colchicina está en el track número 1. Necesitamos tener la dietilamina I, que es una amina que garantiza que en ese sistema eluente está bien básico para que este par electrónico de la amina, perdón, en este caso que es una amida, pues no se estire tanto ni nos dé unos cromatogramas muy feos como los vemos acá. Bueno, aunque también recuerden que la cantidad de muestra que se siembra hace que el punto de siembra quede muy ancho. Si es demasiada cantidad de muestra, pues también se va a dilatar. Así puede enmascarar otras sustancias que tengan ahí. Perdón. Bien, entonces en este caso la colchicina queda en un RF pegado muy al inicio en un sistema como estos. Luego le sigue la morfina con una RF por ahí alrededor de 0.1 o de 0.9. Posteriormente tendremos aquí la quinina, que viene de un sistema del triptófano. Las dos anteriores vienen de la vía tiroxina. Posteriormente tenemos aquí la escopolamina, que vienen de la ornitina y que ya tiene un RF muy cercano por allá a 0.35, 0.4. Y les presento aquí una también complicada de la vía triptófano, que es la yoimbina. O como que es la aconitina, y se irán desplazando dependiendo de la afinidad que tengan por ese sistema eluente. Por eso vemos diferente repartición de estas sustancias que en teoría son sustancias puras y que nos van a mostrar pues que se puede utilizar este sistema eluente. Normalmente aquí está revelado con Dragendorf, por eso vemos unas manchas cafés. El Dragendorf se puede hacer con varios ácidos, con ácidos fuertes y con ácidos débiles. Se puede hacer con ácido nítrico, que es terriblemente corrosivo. Se puede hacer con ácido clorhídrico, que también es corrosivo, o con ácido sulfúrico. Y ahí la reacción se da de una. En otras ocasiones, cuando lo hacemos con unos ácidos menos fuertes, tenemos que utilizar una solución de ácido sulfúrico al 2 molar en etanol. Y simplemente hacemos la aspersión con Dragendorf, luego hacemos la aspersión con el ácido y van a aparecer las manchas. Hay otra que es muy común, que es potenciar el Dragendorf con el nitrito de sodio, este que vemos acá. Permítanme, que está aquí encima de la quinina.
lo que hace el nitrito de sodio es reaccionar con una amina. Si esa amina tiene un grupo arilo o aromático, pues dará unos compuestos que se llaman sales de diazonio que producen unas coloraciones intensas. Y así es como les muestro este segundo cromatograma, donde después de revelar con Dragendorf se aspersó con una solución de nitrito de sodio, y si ustedes se fijan, pues aparece la yoimbina y aparece como unos derivados diazotizados de un color como vino tinto. Y por ejemplo, en el caso de la aconitina, podemos observar que son dos, no una sola, o sea, son dos moléculas muy parecidas, pero que tienen un RF completamente diferente. Mientras que con el Dragendorf, aquí en el otro lado, nos mostraba que era una banda estirada que parecía ser una sola molécula. Entonces, se pueden utilizar estos trucos, o dependiendo del núcleo, perdón, trucos no, se pueden utilizar estos otros elementos para visualizar mejor los alcaloides en cromatografía en capa fina. Bien, hay sustancias que por ellas solas producen fluorescencia. Mismo sistema eluente, aquí el reactivo que vamos a utilizar es ácido sulfúrico solo al 10%, según lo indica el Plan Drox Analysis, es el reactivo número 37A, y posteriormente se visualiza en UV a 365 nanómetros. Aquí pues tenemos, a nuestra amiga la serpentina, que está en el track número 23, que ustedes ven acá, y obviamente al estar en medio ácido, pues esa molécula cargada reacciona y produce estos colores blancos, o como en el caso de la quinina, o como en el caso de la quinidina, que tienen un núcleo muy parecido y que todos bien. Estos dos, de hecho estos tres vienen de la vía triptófano, los puedes reconocer por el núcleo indol y por el núcleo quinazolina de la quinina y de la quinidina. O también podemos tener estos colores verdes que da la yoimbina, también de la vía triptófano, como verde azules. O en el caso de los derivados de tiroxina, como la berberina, que dan ya colores amarillos. Este tiene actividad antibacteriana, y la anterior molécula, la yoimbina, se utiliza para el tratamiento de la disfunción eréctil. Era una molécula muy prominente antes de encontrar el famoso Viagra. Bien, o finalmente los podemos encontrar con estos amarillos fuertes, como la sanguinarina, un sistema hexacíclico con dos puentes metilendioxo que forman el anillo número 5 y el número 6, y que es una amina cargada. Ejemplos de núcleos que absorben en el ultravioleta por sí solos, no hay que hacerles nada. Entonces tenemos a 254 nanómetros los indoles, que vienen de la vía triptófano, pues absorben. Las quinolinas, que vemos aquí, que también vienen de la vía triptófano gracias a esa conjugación, tanto del anillo indólico como del sistema bicíclico quinoleína. O en el caso de las isoquinoleínas, que provienen de la tiroxina, o en el caso de las metilsantinas, que recuerden que vienen de aminoácidos modificados. Recuerden que la diferencia aquí entre quinoleína e isoquinoleína es la posición del nitrógeno, y eso me está diciendo que son hijos de padres de aminoácidos completamente diferentes. Por eso aquí se hace la salvedad que isoquinoleína viene de la vía tiroxina y que quinoleína viene de la vía triptófano. Recuerden, en triptófano el nitrógeno está en la posición 1 en el sistema bicíclico, mientras que en las isoquinoleínas el nitrógeno está en la posición 2. Moléculas, ejemplos de moléculas que absorben en UV a 365 nanómetros, tenemos diferentes colores como azul, como blanco, como el azul verde, como es en el caso de la reserpina que vemos acá, una molécula que viene de la vía triptófano, que ustedes ven acá, que además ahí tiene como una parte también de la vía terpeno, es mixta, o como en el caso de la quinina,
o como en el caso de la boldina, que ustedes la vieron en el laboratorio, que incluso no necesita revelador, simplemente al ponerla a la luz se ven los colores. Podemos ver otras moléculas como la colchicina o la sanguinarina o la berberina, que dan colores amarillos o incluso rojos. Eso es porque en el caso de la sanguinarina y la berberina, pues son moléculas policíclicos cargados, muy aromatizados, que permiten esas coloraciones. Bien, ¿alguna duda? Profe, todo muy claro. Me alegro que todo esté muy claro. Bueno, jóvenes, ¿yo cómo hago para caracterizar la estructura de unas moléculas que son tan variables en polaridad, en actividades biológicas, en estructura química, en función biológica incluso? Bueno, de forma general, pues uno puede recurrir a varios elementos. Uno de ellos es haber estudiado muy bien quimiotaxonomía, conocer los diferentes núcleos de alcaloides y las familias botánicas que los producen, conocer muy bien la biogénesis, o sea, el origen del núcleo, de qué aminoácido precursor provienen, por ejemplo, y conocer los diferentes subgrupos. O sea, haber estudiado un montón. Y ya de las técnicas espectrales para determinación de la molécula, te puedes ayudar con el ultravioleta para aquellos que tengan conjugaciones y formen cromóforos. Pero si no tiene cromóforo, si no tiene conjugación, pues el ultravioleta no te va a ayudar mucho. El infrarrojo te puede indicar grupos funcionales, es confirmarte la presencia de la amina primaria, terciaria, si hay carbonilos, si hay aromáticos, si hay alcoholes, pero no te va a dar en definitiva la estructura de la molécula. Nos quedan entonces aquí dos herramientas muy importantes que son la resonancia magnética de carbono e hidrógeno y la espectrometría de masas, que son los que en definitiva entonces nos van a permitir establecer el peso molecular, los tipos de fragmentos conocidos dependiendo del núcleo alcaloidal que tenga y obviamente la forma de unión del hidrógeno-carbono que nos da resonancia magnética nuclear. Entonces esa es como la forma de la caracterización. Vale saber de qué familia es la muestra, eso ayuda. Por eso es que ahora más adelante vamos a ver los diferentes tipos de núcleos y miraremos, pues, si Dios quiere y alcanzamos hoy, algunos patrones de masas característicos o algunas señales características del esqueleto del sistema alcaloidal que tengamos. Bien, permítame un momento, cambio de presentación. Y por favor me confirman que están viendo en la pantalla. Sí, profe, está bien. Ok. Bueno, esa es como la parte preliminar, eso es solo la farándula de los alcaloides. Ahora sí entremos a hablar por grupitos y, digamos, características de los núcleos. Permítanme un momento acá, yo confirmo una presentación que voy a tener abierta por aquí. Denme un momento. Ok. Bien. Entonces, para hablar de los alcaloides, recordemos una clasificación muy básica, de manera muy rápida, para no entretenernos muchos, que se dividen como en 7 grandes rutas biosintéticas según el aminoácido precursor, y que los primeros aminoácidos de los que les hablé eran la ornitina y la lisina, que están ahí en pantalla, que son aminoácidos de cadena alifática. Y entonces ahí vamos a tener los derivados de aminoácidos alifáticos, que son la ornitina, que produce unos núcleos alcaloidales de 5 miembros,
o anillos de 5 miembros, todos derivados de la pirrolidina. Y en este grupo también vamos a tener los derivados de aminoácidos alifáticos tipo lisina, que en vez de un anillo de 5 miembros, producen anillos de 6 miembros. Y que estos derivados de aminoácidos alifáticos pues tienen unas relaciones extrañas ahí con los derivados del ácido nicotínico. Bien. Y de manera rápida estarán los derivados del ácido nicotínico y antranílico, y estarán los derivados de la fenilalanina y tiroxina, que son ese montón que aparecieron ahí, aunque realmente son como 15 familias. Estarán los 4 grupos de derivados del triptófano, estarán los derivados del ácido antranílico, aunque yo los puse por aquí, los junté, los derivados de la histidina y los derivados del metabolismo terpénico y los derivados de xantinas, que son raros. Bueno, ¿dónde estamos en este momento? En derivados de la ornitina. Vamos a conocer todos los núcleos que se pueden producir de la ornitina, que algunos tienen interés farmacéuticos porque se han convertido en moléculas que utilizamos como medicamentos. Entonces, empecemos. Vamos a conocer la vía de los derivados de aminoácidos alifáticos, específicamente partiendo de la ornitina. La ornitina es este aminoácido de 5 átomos de carbono que va a dar origen a sistemas de anillos como esto, que es esto es el delta 1 ion pirrolidium. Si ustedes se fijan, esto es una imina. Y todos los derivados de la ornitina van a tener mínimo un anillo de estos, 2 o más, o cosas parecidas a la pirrolidina. ¿Listo? El nitrógeno que se conserva en los esqueletos derivados de este grupo es el nitrógeno N-terminal, no el del alfa aminoácido. Eso lo establecieron Gerber y colaboradores con marcaciones de nitrógeno 15 utilizando plantas de belladona. Entonces marcaron y se fueron luego a hacer las técnicas espectrales para definir cuál de esos nitrógenos era el que se conservaba en los derivados. Como pueden ver aquí, entonces el anillo de pirrolidina o de pirrolidona es el que conserva el nitrógeno terminal. Es un sistema de 5 miembros, 4 carbonos y un nitrógeno en esta posición. Todos los derivados de la ornitina deben tener mínimo un anillo de estos. ¿Dónde encontramos la ornitina? La ornitina es un aminoácido no esencial que la aislaron de las heces de las aves y que también la encontramos en la carne, el pescado, en los lácteos y el huevo. La ornitina, que acaba de aparecer en el centro, se puede obtener por diferentes vías, dependiendo si hablamos de las plantas, donde se obtiene vía glutamato, y que por esta vía da origen a los alcaloides derivados de la pirrolidina. Pero en el caso de los animales, se obtiene a partir de la arginina y va a dar a un núcleo metabólico de reacciones que están relacionados con el ciclo de la urea. Entonces tiene diferentes fuentes en animales y en plantas. La pregunta es, ¿cómo se convierte la ornitina, un aminoácido alifático de 5 carbonos, en núcleo pirrolidina? Bien, empecemos entonces a conocer todos los derivados que puede obtener esta ruta. Hay familias famosas en producir derivados de esta ruta. ¿Qué familias? La eritrosilácea, que es la familia de la coca. La solanácea, que es la familia por allá del tomate. La lamiácea, que es la familia del romero, o la viatae también se llama. Las borragináceas, que son, como ejemplo tenemos al confrey ahí. Y algunas compuestas o asteráceas, o sea, es el mismo nombre para la misma familia. Compuestas o asteráceas, ¿qué son quiénes? Estos primos del girasol, de la lechuga, de la caléndula, de la manzanilla. Entonces vamos a encontrar alcaloides de núcleo pirrolidina en estas familias. Estas son el top de las familias que pueden producir estos derivados. Bien. Listo, entonces partimos de la ornitina, que ustedes ven aquí. Para esta primera diapositiva les voy a contar el sistema
de enzimas que intervienen, pero solo para la primera, porque es un pool enzimático bien grande, también depende del metabolismo de la planta. Entonces, solo para esta diapositiva les voy a hablar de las enzimas y ya de ahí en adelante simplemente les voy a decir cómo se producen los núcleos y ya. ¿Listo? Bien. En el caso de la ornitina, entonces va a sufrir una descarboxilación mediada por el fosfato de piridoxal descarboxilasa y la enzima 1 que se llama la ornitina descarboxilasa. Entonces simplemente lo que va a hacer es cortar ese grupo ácido y producir esta diamina que se llama putrescina. La putrescina pues va a sufrir una N-metilación del nitrógeno terminal opuesto al del aminoácido, y eso lo va a hacer gracias a una enzima que se llama la putrescina N-metiltransferasa, que está recibiendo el grupo metilo de la S-adenosilmetionina, la famosa SAM que aparece aquí. Listo. Cuando eso pasa, pues entonces simplemente vamos a tener a esta diamina N-metilada que se llama N-metilputrescina. Perdón, hicieron la tarea. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Alguno hizo la tarea? ¿Uno valiente? Ninguno. Bueno, la tarea era leer estas últimas diapositivas que aparecían en la presentación que les puse en el Drive, donde habla de unas reacciones. Entonces, perdónenme que detenga aquí el núcleo pirrolidina, porque si ustedes no saben qué es una base de Schiff, qué es una condensación aldólica, pues no nos vamos a entender. Yo entiendo que son temas muy sencillos, pero que si uno no lo recuerda, pues lo van a asustar. O sea, de manera muy rápida, perdónenme, me devuelvo a las reacciones más comunes en las biosíntesis de los alcaloides. ¿Me permiten hacerlo? Claro, profe. Gracias. Ok. Entonces los tienen en sus diapositivas. La tarea era simplemente leerlo y tratar de entender qué pasaba. Bueno, para poder entender qué va a pasar ahora con el núcleo pirrolidona, necesitamos recordar a este señor que se llama Hugo Schiff, que es un alemán que se murió por allá en 1915, y es una reacción que él caracterizó, que se llama la formación de las bases de Schiff. De hecho, lleva su apellido. En este caso, lo que se me van a formar es carbono doble enlace nitrógeno, es decir, se me van a formar iminas. ¿Cómo ocurre en la formación de iminas? Inicialmente está una amina que se encuentra con un grupo carbonilo, el cual pues el oxígeno toma para él el par electrónico y le deja una carga deficiente positiva aquí, y la amina muy amablemente entra a decirle: tranquila, tengo un par electrónico para que compartamos. Posteriormente a eso, se forma del medio, viene un hidrogenión para estabilizar aquí la carga, formar un hidroxilo, y posteriormente este se va por deshidratación o por liberación de una molécula de agua para formar la imina. La imina, como ven aquí, es el doble enlace carbono-nitrógeno, donde el R puede ser un grupo alquilo o un grupo arilo, y estas aminas se conocen con el nombre de bases de Schiff. Bien, hay otro señor muy importante que se llama Karl Manich, o Carlos Manich en español, un polaco que murió en 1947, donde esta reacción lleva su nombre porque se forman enlaces carbono-carbono-nitrógeno. Bien, Karl Manich indicó que para que se dé la condensación tipo Manich se requiere un carbanión, que es esto que vemos acá, un carbanión orto o para un grupo fenólico y que va a tener una carga negativa. Vamos a necesitar un aldehído o una acetona y necesitamos la presencia de una amina primaria o secundaria. ¿Qué se forma aquí? Pasa lo mismo, el carbonilo se abre, deja una carga positiva momentánea, viene la amina, muy amablemente le ofrece su par electrónico
hay una estabilización aquí por un hidrogenión, pero posteriormente hay una eliminación de agua, se va, y finalmente viene y ataca el carbanión, que espera hasta el último momento, y así se forman estos enlaces que ustedes ven aquí gracias a la condensación de Karl-Manich. Primera, formación de bases de Wood de Schiff, segunda, condensación de Manich. Y luego están unas muy fáciles, que son las oxidaciones, que es convertir un metilo en un aldehído o en un ácido, o convertir una amina en una imina, o esa imina cambiar el grupo nitrógeno por un grupo carbonilo, y cómo formamos este aldehído que aparecen acá.